La primera vez que se escuchó el término base de datos fue en un congreso celebrado en California en 1963. Una base de datos es un cúmulo de información que se encuentra reunida y estructurada. Sus orígenes provienen de la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. También la utilizaban para recoger información sobre las cosechas. Se empezaron a desarrollar cuando empezó a ser necesario almacenar grandes cantidades de información o de datos. El concepto de base de datos siempre ha estado ligado a la informática. En 1884, Helen Hawley diseñó una máquina automática de tarjetas perforadas. Ante este hecho, empezó a crear una máquina tabuladora basada en tarjetas perforadas. En la década de los 50 se da origen a las cintas magnéticas. Esto sirvió para sustituir las necesidades de la información de las nuevas industrias. En la década de los 60 bajaron los precios de los ordenadores para que se pudiesen adquirir y hacer populares el uso de los discos. En esta época también se empezaron a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. Durante ese tiempo también se unieron IBM y American Airlines para crear Sabres, un sistema operativo que controlaba las reservas de vuelos, información de los pasajeros y las transacciones. Más tarde Charles Barsham creó un nuevo tipo de bases de datos y esto permitió la creación de un estándar en los sistemas de base de datos gracias a la invención de nuevos lenguajes y sistemas de información. En la década de los 70, un científico informático inglés llamado Edgar Frank Cox creó el modelo de las relaciones a la vez que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. A raíz de esto nació la segunda generación de los sistemas de gestores de la base de datos. Generalidades de base de datos. Conceptos. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. En la base de datos se puede almacenar información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. Muchas bases de datos empiezan siendo una lista en un programa de procesamiento de texto o en una hoja de cálculo. A medida que crece la lista, empiezan a aparecer repeticiones e inconsistencias en los datos. Cada vez que resulta más complicado comprender los datos presentados en la lista y existen pocos métodos para buscar o recuperar subconjuntos de datos para revisarlos. Cuando empiezan a observarse estos problemas, es aconsejable transferirse la información a una base de datos creada mediante un sistema de administración de base de datos como DBMS, como Office Access 2007, aplicación de ese tipo de software. Una base de datos es un conjunto de información que se liga de alguna forma y se encuentra catalogada para tener mejor acceso de la misma. Inicialmente eran llevadas en registros por medio de fichas y es por esto que existe una amplia variedad de fichas. Hoy en día mediante servidores y computadores que se acumulan la información y dichos datos que se catalogan en forma ordenada y de fácil acceso por medio de un sistema que están definidos como CGDB, Sistema de Gestión de Base de Datos, un software creado para tal fin. Conceptos básicos en base de datos. Las bases de datos tienen muchos usos. Nos facilitan el almacenamiento de grandes cantidades de información, permite la recuperación rápida y flexible de información, con ella se puede organizar y reorganizar la información, así como imprimirla y distribuirla en forma diversa. Datos. La información que una computadora registra y almacena. Campo. Es cada trozo discreto de información de un registro. Registro. Es la información relacionada con una persona o un producto o un suceso. En una BDE, un simple archivo es un conjunto de registros. Archivo. Es una colección de información relacionada. La información se guarda como si fuera un archivero. Consulta. Puede ser una búsqueda simple de un registro específico o una solicitud para seleccionar todos los registros que satisfagan un conjunto de criterios. Reporte o informe. Una lista ordenada de campos y registros seleccionados en una forma fácil de leer. Clave primaria. A un campo o a una combinación de campos identifica de forma única o en cada fila de una tabla. Una clave primaria comprende de esta manera una columna o conjunto de columnas. No puede haber dos filas en una tabla que tengan la misma clave primaria. Tipo de datos. Texto. Cuando en el campo vamos a introducir
texto, tanto carácter como dígitos, tiene una longitud por defecto de 50 caracteres, siendo su longitud máxima de 155 caracteres. Memo. Se utiliza para textos extensos como comentarios o explicaciones. Tiene una longitud fija de 65.535 caracteres. Numérico. Para datos numéricos utilizados en cálculo matemático. Fecha y hora. Para la introducción de fecha y hora desde el año 100 al año 9999. Moneda. Para valores de moneda y datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos en los que estén implicados datos que contengan entre 1 y 4 decimales. La precisión es de hasta 15 dígitos a la izquierda en el separador decimal y hasta 4 dígitos a la derecha del mismo. Autonumérico. Número secuencial. Incrementado de 1 a 1. Único. O el número aleatorio de Microsoft Access asigna cada vez que se agrega un nuevo registro de una tabla. Los campos autonuméricos no se pueden actualizar. Sí, no, valores sí y no, y campos que contengan uno entre dos valores. Falso o verdadero. Activado o desactivado. Objeto OLE. Objeto como por ejemplo una hoja de cálculo de Microsoft Access, un documento de Microsoft Word, gráficos, sonido u otros datos binarios. Hipervínculo. Texto o combinación de texto y números almacenados como texto utilizado como dirección de hipervínculo. Una dirección de hipervínculo puede tener hasta 3 partes. Bueno, no, quizás tu cuerpo, tu forma de darme más. Será la forma en que miran mi corazón. Bueno, yo le vengo a enseñar cómo crear una tabla de datos. Lo que tenemos que hacer es irnos a Access. Lo que tenemos que hacer es crear una tabla cuyo nombre le vamos a dar médico. Para cambiar el nombre, lo que tienes que hacer es ir a cambiar nombre y lo cambio. Lo segundo es para cambiar el nombre de la base de datos, que en este caso se llama Clínica Vida Sana. ¿Cómo cambiarla? Nos vamos a archivo, guardar como, y aquí lo hundimos y la cambiamos. Segundo, es irnos al nombre del campo. Aquí vamos a ingresar lo que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar código, cédula, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etc. El código, lo segundo, tenemos que irnos a tipo de datos, que en este caso código es el número. Entonces, en este caso, cédula es texto corto. Bueno, los diferentes serían números, que es código, edad, estado civil, sexo, que vendría siendo asistente de búsqueda, que ya más adelante le enseñaré cómo hacer asistente de búsqueda. Lo segundo que tenemos que hacer es ir a las propiedades del campo. En este caso del código, el tamaño del campo es byte, el formato es número general, lugares decimales pero automático, título es código, regla de validación es mayor de 99, dígito de validación es código no válido y requerido es sí. Bueno, ya sabemos cómo hacer esto. Propiedades de campo, ¿no? Por ejemplo, cédulas, vendría siendo el tamaño del campo, sería 12, requerido no, compresión Unicode no, bueno, así sucesivamente, ¿no? Cada uno tiene su tamaño de campo, cada uno tiene su formato, cada uno tiene su título, en fin. Lo que tenemos que hacer luego es irnos a la base de datos, a la tabla, donde vamos a proseguir a escribir los registros. Bueno, en el código vamos a escribir un registro. En el código vamos a colocar no sé, 3 números. En la cédula pues vamos a escribir la cédula que tiene 10 números, ¿no? En el nombre pues escribimos el nombre: Samuel, Julián, Santiago, Isabela, Andrés. Apellidos, pues los apellidos, la dirección normal, fecha de nacimiento normal, la edad que tiene cada uno correspondiente a la fecha de nacimiento, el sexo, que en este caso como sexo y estado civil y especialidad era asistente de búsqueda, nos va a aparecer hombre o mujer. En este caso pues vamos a elegir la que sea hombre,
Si en estado civil tenemos 5 opciones. Está casado, unión libre, soltero, divorciado y unión libre. Y viuda. En la fecha de ingreso es la fecha que ingresó a trabajar. La profesión vendría siendo médico. El especialista había acordado que también era asistente de búsqueda, donde en este caso hay cirujano, cardiología, neurología, nutriología, oftalmología, psiquiatría, nefrología y oncología. Bueno, lo que a proseguir la tarjeta de la profesión, la tarjeta, el teléfono, el email y bueno. Ahora lo que muchos están esperando, cómo crear el asistente de búsqueda. Para hacer el asistente de búsqueda lo que tenemos que irnos es a estado civil. Aquí, en este caso lo que le vamos a decir es escribir los valores que desee. Aquí le vamos a hacer es casado, viudo, unión libre y bueno, y los que siguen. Le vamos a dar clic en seguir, permitir varios valores y finalizar. En este caso hundimos debes primero guardar la tabla, hundimos que sí. Como esperamos ver, nos vamos a estado civil, que aparecerán los que posteriormente seleccionamos. Y así es como creamos la base de datos o la tabla de datos. Te sigo buscando y aunque no me respondas, te estoy llamando y no me contestas. ¿Dónde te encuentras tú?